Pupiaymama, y estamos observando el pasacalle de las diferentes comparsas que el día de hoy se presentarán. Estamos viendo a los labradores de compañía mientras se vienen acercando un nuevo conjunto folclórico. Ellos son los Son Josuas de Ayubirca, que vienen haciendo su presentación el día de hoy por las calles de Huanta. Mientras podemos observar que gran cantidad de público, de espectadores han venido a observar este pasacalle, que posteriormente en breves momentos estarán realizando su presentación aquí en la provincia de Huanta. Mientras vamos disfrutando del carnaval de los Son Josuas. Bien, queridos amigos, estamos en vivo y en directo desde la Esmeralda de los Andes, Huanta, aquí compartiendo con ustedes el pasacalle organizado para la presentación del carnaval huantino. Mientras que ya podemos observar una nueva comparsa. Ellos son los guaraqueros de Quinua. Ellos son los guaraqueros de Quinua, que siempre están presentes en los concursos del carnaval, tanto ayacuchano, tanto huantino, y también ellos vienen presentándose en diferentes partes, en diferentes regiones de nuestro Perú. Como hacen su presentación por las calles de Huanta los guaraqueros de Quinua, mientras que podemos observar otra comparsa que se viene acercando hacia nuestro estado. Estamos en vivo y en directo, hoy domingo 26 de marzo, en el cierre del carnaval. Nos encontramos en las calles principales de Huanta, de la Esmeralda de los Andes, y participaremos de este Hatun Pupiaymama organizado en esta provincia. Mientras ya podemos observar a una nueva comparsa. Ellos son Nuevo Corazón de Urpay, representando al distrito de Acosvinchos. De esta manera es así como se viven los carnavales huantinos, es así como se realiza y vamos a ver el popular guaracazo que se realiza. Es una de las costumbres principales que se demuestra en los carnavales aquí en la región Ayacucho. Es así como
los participantes se agarran a guaracazo. Particularmente yo no me atrevería a participar de esto porque debe ser demasiado doloroso. Vamos a ver el guaracazo. Ahí vemos, ellos generalmente el guaracazo es de ida y vuelta. Vamos a ver ahí, con eso termina. Muy bien, agradecemos a nuestros amigos por esa representación del tan popular guaracazo que se desarrolla o se practica en los carnavales aquí en nuestra región. Mientras que estamos observando a los representantes del distrito de Acosvinchos, ellos dando muestra de la elegancia, dando muestra de su cultura, de sus actividades carnavalescas 2023. Nos encontramos en vivo y en directo en la avenida Mariscal Castilla de la Esmeralda de los Andes, Huanta. Vamos a participar del Hatun Pucllaymama 2023 que se realizará el día de hoy. En breves momentos ya nos estaremos dirigiendo al lugar donde se va a hacer la presentación, pero estamos disfrutando de este hermoso pasacalle y muestra de la cultura ayacuchana, de la cultura huantina. Mientras vemos una nueva comparsa, ellos son los señores, la comparsa Señor de Cedro Cucho de aquí. De colores, a mi corazón vámonos conmigo, hasta que la campana nos separe. A mi corazón vámonos conmigo, hasta que la campana. Qué hermoso, qué bonito es nuestra cultura ayacuchana, nuestra cultura huantina. Y aquí podemos observar las comparsas que vienen de diferentes distritos, de diferentes provincias, a poder mostrar su cultura, sus actividades mediante los carnavales. Ellos son la comparsa Cedro Cucho de Barrios Altos, de aquí, de la Esmeralda de los Andes. ¿Quién te ha dicho que eres presidente? No te bolote, hijo de la gran puta. ¿Quién te ha dicho que eres presidente? Nadie se quiere, nadie espera. Usurpadora, cara de palo. Nadie se quiere, nadie se decide. Usurpadora, cara de palo. Y es así como las diferentes comparsas hacen sentir mientras que vemos una multitud de personas que ya se han congregado a este parque para poder visualizar el pasacalle de las diferentes comparsas que el día de hoy se presentarán en este Hatun Pucllaymama 2023 realizado en la Esmeralda de los Andes. Ellos están aplaudiendo, reconociendo el trabajo de los artistas que se vienen presentando el día de hoy. Entonces, estamos en vivo y en directo hoy 26 de marzo, domingo 26 de marzo, directo desde la Esmeralda de los Andes, Huanta. Mientras que ya podemos observar una nueva comparsa, ellos son la comparsa Huari Encantus de Huari Perja, que yo recuerdo ver sus presentaciones y fueron definitivamente espectaculares. Se los recomiendo, no se pierdan nada de este carnaval huantino. ¿Cuántas veces te he llorado bajo la sombra de
Ellos son nuestros amigos de Guariperja, ellos son nuestros amigos de Guariperja, que también dicen aquí estamos presentes, mientras que ya se vienen acercando una nueva comparsa, también con unos movimientos espectaculares, que el día de hoy estaremos llevando en vivo y en directo para ustedes desde Perú Cultural. Ellos son el Centro Cultural Los Manantiales del distrito de Chungui, La Mar, de la provincia de La Mar. Entonces, La Mar también dice, aquí estamos presentes en Huanta. Ellos estarán haciendo su presentación en este Hatun Pukyay 2023. Mientras que ya podemos observar a los fabulosos, excelentes viajeros de quinoa. Ellos están también presentes en este Hatun Pukyay Mama 2023, realizado en la Esmeralda de los Andes, Huanta. Entonces, de esta manera vienen acercándose los amigos viajeros de quinoa. No podían faltar, ellos siempre presentes en las mejores presentaciones a nivel nacional. Recordar que ellos paran viajando y realizando sus presentaciones por diferentes provincias, por diferentes regiones de nuestro país. Es así como se vienen acercando nuestros amigos los viajeros de quinoa. Ayacucho Cultural y Perú Cultural presentes en las actividades culturales de nuestra región. Entonces estamos observando en vivo y en directo, hoy domingo 25 de marzo, en el cierre del carnaval ayacuchano. Nos encontramos en las calles principales de la Esmeralda de los Andes, Mariscal Cáceres. Así como nuestros amigos, los abuelos de quinoa, vienen realizando los viajeros de quinoa vienen realizando su desfile por la calle principal de Huanta. Ellos son los viajeros de quinoa que vienen realizando su presentación en esta calle principal Mariscal Cáceres de Huanta. Así como nuestros amigos viajeros de quinoa y no podía faltar el público huantino que aplaude a los viajeros de quinoa. Ellos reconocen el trabajo, el esfuerzo que hacen cada una de las comparsas y de esta manera los vienen aplaudiendo en este pasacalle para este Hatun Pukyay Mama 2023. Es así
Y ellos también, los viajeros de Quinua, una de las actividades características que ellos practican es el guaracazo. Ellos en las huaracas, ellos colocan manzanas o alguna otra fruta y de esta manera ellos se agarran a guaracazos. Vamos a observar. Es así como los guaracazos caen en el lomo de la persona, en la espalda de la persona. Y es así como el público huantino reconoce a los viajeros de Quinua el día de hoy, domingo 25, domingo 26 de marzo. Yo me he quedado con 25, no sé por qué. Muchísimas gracias a aquellos que nos están siguiendo y están visualizando nuestros videos. Les recordamos que dentro de nuestros videos este año 2023 hemos compartido, hemos publicado las diferentes presentaciones de las diferentes comparsas de nuestra región. El día de ayer, para comentarles, estuvimos en el Hatun Pukyay Carmenja del distrito de Churcampa, de la provincia de Churcampa, región Huancavelica, que ya estaremos subiendo a nuestras plataformas. Y muchísimas gracias por seguirnos, por seguir la transmisión. Es así como los viajeros de Quinua terminan su paso por las calles principales de la Esmeralda de los Andes, Huanta. En breves momentos estaremos transmitiendo en vivo y en directo la presentación de todas estas comparsas que estamos viendo en este pasacalle para el Hatun Pukyay Mama 2023, organizado en la Esmeralda de los Andes, Huanta. Y ya podemos observar una nueva comparsa. Ellos son los reales guaraqueros de Pacomarca, mientras observamos un guaracazo espectacular de esta comparsa. ¡Wow! Hay que ser valientes para poder aceptar un reto de guaracas. Ahora viene la vuelta, porque el guaracazo no es una, son dos, de ida y vuelta. Ahí vemos el guaracazo espectacular. Entonces nuevamente se hace el reto de este guaracazo, porque en realidad ellos son los guaraqueros de Pacomarca. Ellos son los guaraqueros de Pacomarca que vienen haciendo su desfile, su presentación por las calles de la Esmeralda de los Andes. Vamos a observar. ¡Wow! ¡Qué dolor debe sentir aquellas personas que se atreven a participar! Ahora... Yo soy hombre peruano de mi pueblo de Cajamarca, Coracha de Cajamarca. Purito. A ver, vamos a ver ahora. ¡Wow! Debe ser demasiado doloroso, pero aún así los participantes se atreven a demostrar estas costumbres ancestrales, estas costumbres de nuestras tierras, estas costumbres y actividades propias de nuestra región. Entonces así los guaraqueros de Pacomarca vienen haciendo su paso de Concepción. Ellos representan a la provincia de Vilcashuamán, mientras que se vienen acercando una nueva comparsa. Y no te olvides que Ayacucho Cultural está presente en todas las actividades culturales de nuestra región.
Ellos son los amigos de Acos Vinchos. Ellos son los amigos de Acos Vinchos. Entonces vemos la comparsa representativa de Acos Vinchos. Ellos son de Ayahuarco, Acos Vinchos, que vienen haciendo su paso por las calles principales de la Esmeralda de los Andes. Hoy, 26 de marzo, estamos en vivo y en directo para ustedes transmitiendo, mientras que ya también se puede observar a los jurados calificadores que desde este momento, desde el desfile, desde el pasacalle, están teniendo las consideraciones para los puntos que se va a considerar en esta calificación del Pukyay, del Hatun Pukyay Mama 2023, realizado en la Esmeralda de los Andes. Mientras que vemos cómo representan, cómo se juega, porque esto no es una pelea, esto es un juego dentro del carnaval ayacuchano, dentro del carnaval de nuestra región. Ayacucho es cultura. Y no se olviden, aquellos que nos están viendo, regalarnos un gran like y lo más importante, dejar sus comentarios. ¿Dónde les gustaría que nosotros como Ayacucho Cultural visitemos? ¿Qué costumbres les gustaría que transmitamos en vivo o vayamos a hacer reportajes y filmar las diferentes costumbres de nuestra región? De esta manera es así como de ellos terminan su presentación, su desfile por la calle principal. Mientras que ya venimos observando una nueva comparsa muy colorida, por cierto. Vamos a ver de quién se trata, de qué comparsa, de qué centro cultural, de qué asociación cultural se trata. En este caso se trata de los hijos del centro poblado de, vamos a ver, y ellos en la parte delantera, como es de costumbre, siempre vienen participando los niños que se suma a las actividades carnavalescas. Vamos a ver. Ellos son los hijos del centro poblado de Cuyuchaca. Mientras que vemos a una hermosa ayacuchana haciendo el hilado, convirtiendo la lana de oveja en hilo, en lana, para poder realizar nuestras prendas ayacuchanas, nuestra vestimenta de las comparsas. Ahí vemos al ritmo del carnaval. Ella viene haciendo el hilado, convirtiendo la lana de oveja en hilo. Qué bonito nuestras costumbres. Mientras que por ahí vemos a un hermoso caballo, una hermosa ayacuchana montando, galopando a una yegua, una hermosa yegua. Qué bonito son nuestras costumbres ayacuchanas. Qué bonito es Ayacucho en realidad. Qué hermoso. Por cierto, esta comparsa, los hijos del centro poblado de Cuyuchaca, su vestimenta muy colorida, ellos presentes en esta actividad carnavalesca hoy domingo
26 de marzo del 2023. Estamos en vivo y en directo desde la calle principal, la avenida Mariscal de la Esmeralda de los Andes. Ellos aquí realizan su presentación en este pasacalle. Y es así como se disfrutan los carnavales ayacuchanos en la Esmeralda de los Andes. Ellos son los hijos del centro poblado de Cuyuchaca. Y ahí podemos, no me canso de observar esta belleza. Nuestra cultura, así es nuestra cultura ayacuchana. Qué hermoso, qué hermoso. Mientras el público ayacuchano, el público guantino se ha congregado en el estrado de este parque para poder visualizar, para poder disfrutar de este pasacalle aquí en la Esmeralda de los Andes. Recuerda que Ayacucho Cultural trae las mejores actividades de nuestra región. Mientras que ahí vemos una persona disfrutando de los abuelos de quinoa. Nuestros amigos los abuelos de quinoa, recordad que esta es una comparsa, una de las primeras comparsas que representan al distrito de Quinoa. Ellos están presentes aquí en nuestra Esmeralda de los Andes. Así como los abuelos de Quinoa dicen, aquí estamos presentes, nosotros estamos presentes en la Esmeralda de los Andes. Aquí ellos con su ropa característica. Es el mejor regalo de un artista, un aplauso. No puede ser mejor presentación, no puede haber mejor desfile que este. No puede haber. Estamos viendo las mejores comparsas de nuestra región. Las mejores. No te olvides compartir. Comparta. Regálame un like y déjame tus comentarios. ¿Qué te parece este desfile? Y en breves momentos estaremos realizando la transmisión en vivo y en directo desde el lugar de presentación. Ahí vemos el popular guaracazo también. Mejor me alejo un poco porque, wow. Comparta la transmisión, comparta, que otras personas se enteren que hoy día, domingo 26 de marzo, está Guanta de fiesta, está Guanta demuestra su cultura con los carnavales. Qué bonito, cómo vienen los abuelos de Quinoa demostrando su
actividades carnavalescas en este Hatun Pugyay 2023 en la Esmeralda de los Andes. Y ahí podemos observar toda la vestimenta, los anillivos que ellos tienen, una ropa casi nueva. Ellos me dicen siempre, mi ropa está casi nueva, casi nueva. Bueno, un poquito usado, pero casi nueva. Es así como los amigos de los abuelos de Quinoa vienen haciendo su paso por las calles principales de Huanta. Es así como se disfrutan los carnavales con los abuelos de Quinoa. ¡Qué hermoso, qué hermoso! El día de hoy está asegurada la diversión con cada una de las comparsas que se van a presentar aquí en la Esmeralda de los Andes. Comparta la transmisión, es importante que comparta la transmisión. Ellos son nuestros amigos originarios de Ojoyo, no faltaba más. Ojoyo dice presente en la Esmeralda de los Andes. ¡Eso, eso, eso! ¡Uy, cómo se viven los carnavales ayacuchanos! Y Ojoyo dice, estoy presente en la Esmeralda de los Andes. ¡Vamos trabajando! ¡Guatachayata! Es así como nuestros amigos de Ojoyo se dicen, aquí estoy presente, estamos presentes en la Esmeralda de los Andes, Huanta, en este primer Pugyay Mama 2023. Mientras que podemos observar cada vez más personas se vienen sumando al estrado oficial de este parque para poder visualizar el pasacalle de cada una de las comparsas que se presentarán el día de hoy en la Esmeralda de los Andes, Huanta. ¡Vamos, chicos! De esta manera nuestros amigos de Ojoyo terminan su participación en este desfile. ¡Qué bonito! La diversión el día de hoy está garantizada con cada una de las comparsas que se estarán presentando en este primer Hatun Pugyay Mama 2023. Mientras que vemos la Asociación Cultural Los Claveles de Arjohuasi del distrito de Chiara. Chiara dice presente en la Esmeralda de los Andes. Ahí vemos cómo vienen haciendo su paso, su desfile por las calles principales de la Esmeralda de los Andes.
Es así como el público guantino, el público que se ha congregado, reconoce el esfuerzo que hacen cada uno de estos artistas. Y también podemos visualizar que una de las actividades características de esta comparsa también es el popular guaracazo, tanto de varones como de mujeres. A ver, vamos a observar. El buen guaracazo. ¡Wow! ¿Qué tal? Hay que ser valiente para poder participar de... ¡Wow! ¡Qué mujeres ayacuchanas que disfrutan de estos carnavales! ¡Wow! Es así como nuestros amigos vienen realizando su paso, su desfile por las calles principales de Huanta. Es así como los amigos de Chiara, esta comparsa de Chiara, termina su paso por las calles principales de la Esmeralda de los Andes, Huanta. Mientras que ya podemos observar la presencia de una nueva comparsa. Ellos son los hijos de Fray Martín de Pucará. Chiara también representando al distrito de Chiara. Es así como los hijos de Fray Martín de Pucará, ellos realizan su desfile por las calles principales de Es así como el público asistente a este desfile realiza su reconocimiento mediante los aplausos a cada uno de los artistas que se vienen presentando en este pasacalle.
vienen realizando su desfile en este pasacalle. Mientras que vemos y observamos, cada vez más personas se vienen congregando a este parque para poder visualizar el desfile de las comparsas que participarán en este primer Hatun Pukyay Mama 2023 en la Esmeralda de los Andes, Huanta. Mientras que ya observamos el desfile de una nueva comparsa, ellos son Centro Folclórico Los Nietos de Jarhuapampa, Tambulamar. Ellos son los nietos de Jarhuapampa, Tambulamar. Jarhuapampa. Ellos son los nietos de Jarhuapampa, representando a Tambo La Mar. La Mar dice: estamos presentes aquí en la Esmeralda de los Andes. Ellos con una vestimenta muy característica, muy hermosa, muy colorida, vienen haciendo su desfile para la presentación, gran presentación que realizarán el día de hoy en este Hatun Pukyay Mama 2023. Es así, ellos muy coloridos con la serpentina en el cuello vienen representando sus actividades, su costumbre carnavalesca para poder presentarse en este Hatun Pukyay Mama. Yo sí me pongo a bailar con esta comparsa. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Y no podía ser menos. Esto es espectacular. ¿Por qué? Les comento que Brisas de Quiruray está presente en la Esmeralda de los Andes. Esto sí promete hacer sencillamente fabuloso, sencillamente espectacular. Y acá vemos con nuestros amigos de Brisas de Quiruray representando al distrito de Socos de la provincia de Huamanga, región Ayacucho. Ellos con su baile característico. ¡Qué hermoso es la cultura! ¡Qué hermoso es nuestro Ayacucho! Ya vemos qué hermoso es la cultura, qué hermoso es Brisas de Quiruray. Y ahí nos encontramos con nuestros amigos de Brisas de Quiruray. Comentarles también que hace dos semanas hemos vivido un día espectacular con nuestros amigos de Brisas de Quiruray, que ellos están presentes el día de hoy. Brisas, Quiruray, Quiruray. Socos.
qué hermosas brisas de Kiruray. Qué bonito va a ser hoy día. Hoy día Ayacucho Cultural te promete una transmisión espectacular desde la Esmeralda de los Andes. Entonces, no te pierdas la transmisión del día de hoy. Van a estar muchas comparsas, los abuelos de Quinoa, los guaraqueros de Quinoa, los viajeros de Quinoa, brisas de Kiruray y otras comparsas representando a Chiara, representando a Cosvinchos. Mientras que estamos observando a la comparsa, Centro Cultural, al Centro Cultural Los Hijos de Huinchupata, representando al distrito de Acosvinchos. Ellos son los hijos de Huinchupata, representando al distrito de Acosvinchos. Ellos nos traen, nos regalan su cultura. Qué bonito, qué bonito. Y podemos observar que en las mantas las participantes vienen trayendo algunas plantas características propias de la zona, propias de Acosvinchos, que también recordar que ellos son los populares guaraqueros también. Ellos están con la guaraca en la mano. Comparta la transmisión, regálame un gran like para que se promocione esta transmisión y más personas puedan visualizar este bonito espectáculo cultural directo desde la Esmeralda de los Andes, Huanta. Es así como los hijos de Huinchupata hacen su presentación. Ellos vienen representando al distrito de Acosvinchos, provincia de Huamanga, región de Ayacucho. Es así como se viven los carnavales directo desde el distrito de Acosvinchos, provincia de Huamanga, región Ayacucho. Mientras que vemos una nueva comparsa. Ellos estaban ayer, yo recuerdo que ellos estaban ayer en nuestra transmisión. Ellos son los amigos de la Asociación Folclórica Rixchari de la provincia de Churcampa. Nosotros estábamos el día de ayer en la provincia de Churcampa transmitiendo en vivo y en directo para ustedes. Y es así como la población huantina reconoce mediante los aplausos. Qué bonito nuestra cultura. Entonces el día de hoy observaremos una mixtura de comparsas de Quinoa, de Chiara, de Acosvinchos, de Churcampa, Huancavelica. Escúchame sexy huachca, retame si puedes. Soy churcampino carmentero, soy churcampino carmentero, de sangre valiente y aguerrida. Retame si puedes. Escúchame sexy huachca, retame si puedes. Escúchame sexy huachca.
¡Qué bonito! Nuestras costumbres churcampinas. Ellos son nuestros amigos de la provincia de Churcampa, representando a la región Huancavelica. Y podemos observar ahí cada uno de las personas. Y también ellos tienen el popular guaracazo. Vamos a observar que los niños también participan de este guaracazo. Rétame si puedes. Anguchaya y mi sixi-huachcan. Rétame si puedes. Anguchaya y mi sixi-huachcan. Qué bonito es nuestra costumbre, qué bonito en cada una de las regiones de nuestro riquísimo Perú en cuanto a la cultura, en cada lugar, en cada rincón. Hay para poder visualizar, para poder disfrutar de las actividades culturales. Y así es como en Huanta el día de hoy, domingo 26 de marzo, vamos a disfrutar del carnaval rural del Hatun Pukyay Mama 2023. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Los representantes de Huancavelica, los representantes de Churcampa dicen presentes, representando a Huancavelica, se hacen presentes en este Pukyay Mama 2023. Dejen sus comentarios, dejen sus saludos, que estaremos haciéndoles llegar. De esta manera se despide la comparsa Richari. Ellos representan a la provincia de Churcampa, región Huancavelica. Y recordarles que el día de ayer estuvimos transmitiendo el carnaval rural de Churcampa desde el estadio municipal de Churcampa. Y hoy nos encontramos en Huanta y ahí podemos observar a la linda, la hermosa gente de Huanta que se ha congregado para poder visualizar este carnaval ayacuchano 2020. Mientras que acá está una nueva comparsa. Ellos dicen estamos presentes. Huanta señorial está presente aquí con su elegancia, con esa hermosa vestimenta, con esa alegría que tienen cada uno de los participantes de Huanta señorial. Aquí está tu recompensa, Huanta señorial, cantando, bailando, Huanta señorial, comparsa del pueblo, Huanta señorial, cantando, bailando, Huanta señorial, comparsa del pueblo. Qué hermoso, qué bonito. Huanta señorial dice, estamos presentes en este Pukyay Mama 2023, realizado en la Esmeralda de los Andes, Huanta. Qué bonito, qué elegancia, qué alegría de los participantes de esta comparsa Huanta señorial. Ellos dicen, estamos presentes en este Pukyay 2023. Qué bonito es nuestras costumbres. Qué elegancia tienen las bandinas, qué bonitas mujeres. Y fiesta de cruces, con su lotería de leche y su rico guarapo.
Así es que ya te conocen como la bicicleta. Ay, sí, a ti, Cocinero viejo, dice. Cocinero viejo. Bien, queridos amigos de Ayacucho Cultural, de esta manera vamos viendo, vamos disfrutando de los hermosos carnavales aquí en Huanta. Mientras que se viene una nueva comparsa, vamos a ver, ellos son La Marina. No podría faltar la mar presente en este carnaval rural. Ellos son la comparsa La Marina. Recordar que estuvimos entrevistándolos en los ensayos a la comparsa La Marina. Estuvimos en realidad con todas las comparsas que se iban a presentar en las previas a los carnavales 2023. Y ahí vemos el popular guaracazo, mientras que ya vemos que se vienen acercando. Mientras que la comparsa La Marina ya está haciendo su presentación por el estado oficial de este parque de la provincia de Huanta. Ellos son la comparsa La Marina, representando a la provincia de La Mar, que dicen La Mar está presente en Huanta, La Mar con La Marina, ellos haciendo su paso triunfal, su paso respectivo, su paso galantero por las calles principales de Huanta.
Una de las características de la comparsa La Marina, que es en su pase, en su desfile, en su pasacalle, siempre están repartiendo, están invitando el delicioso camacho que ellos lo tienen en sus manos en este momento. Ese es el camacho. El camacho es una bebida que se prepara con la naranja producida en la mar, y ellos están en la mano sosteniendo una botella de camacho, ¿cierto? Muy bien. ¿Nos podría explicar un poquito acerca del camacho que la comparsa La Marina la lleva? Todas las hermosas La Marinas están llevando en las manos. Claro, en primer lugar, muchísimas gracias por el saludo, la intención. Más allácito, por favor, van a hacer un número. No van a... Por A ver, mientras nos ubicamos. Ya, le decía, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial para todo Huanta, querido. Es parte de la comparsa La Marina que representamos a la provincia de La Mar, y con todo cariño, con todo gusto, representamos en este escenario del Pucllay 2023 de Huanta. El camacho es una bebida tradicional de la provincia de La Mar, que está producido a base de jugo de naranja, miel de abeja y caña de putucay. Es la bebida emblemática de nuestra provincia de La Mar, y cuando gustes, cuando vayas a La Mar, si no has probado camacho, mejor no digas nada. Muy bien, muchísimas gracias. Y una característica también es que nuestro amigo Yuji siempre está participando en esta comparsa. No sé si el día de hoy lo encontraremos. De esta manera hace su presentación la comparsa La Marina. Qué bonito, qué hermosas ayacuchanas, qué hermosas La Marinas. Ellos ya aquí en la provincia de Huanta dicen: aquí estamos presentes para poder bailar, para poder disfrutar de estos carnavales guantinos 2023. Avancen un poco del metro, varón. Y podemos observar la belleza La Marina, la belleza ayacuchana que están presentes aquí en esta bonita comparsa, haciendo honor a su galantería, haciendo honor a su belleza. Ellos dicen: estamos presentes aquí.
Es así como la comparsa La Marina cierra este pasacalle, cierra este desfile por las calles principales de Huamanga. Es así que la comparsa La Marina cierra este pasacalle tan bonito y espectacular. Vamos a cerrar nuestra transmisión. Vamos a cerrar nuestra transmisión desde la Esmeralda de los Andes, Huanta, pero les prometemos que les estaremos llevando cada una de las presentaciones en vivo y en directo desde Ayacucho Cultural para ustedes. Entonces, muchísimas gracias a todos los que han visualizado y no se pierdan nuestra transmisión en breves momentos. Muchísimas gracias, con nosotros hasta dentro de un rato.